Claudiana, el ministro del Interior de la Nación con nosotros hoy en de 12 a 14, Rogelio Frigerio, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. En el marco, me imagino, de la campaña con los candidatos de Cambiemos que lo acompañan, actividades hoy aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, sí, vamos a recorrer obras. Las obras son lo que realmente le cambia la vida a la gente y hemos hecho muchas y de calidad y obras que van sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, acá en Rosario y en Santa Fe en general. Tenemos más de 6.000 millones de pesos hoy en obras en la provincia y bueno, hay que estar encima, recorrerlas, intentar que se terminen en tiempo y forma. Hemos cambiado, y creo que es siempre bueno recordarlo, algo que se había arraigado y mucho lamentablemente en la sociedad, ¿no? Esa asociación entre obra pública y corrupción, ¿no? La obra pública dejó de ser sinónimo de corrupción, es sinónimo de cambio de cosas que realmente le interesan a la gente, el agua potable, las cloacas, las conexiones domiciliarias, el asfalto, las obras que estamos haciendo contra las inundaciones, las rutas, digo, cosas que realmente son un antes y un después para muchos argentinos. ¿Le alcanzará eso a los candidatos de Cambiemos para decir, bueno, la gente va a valorar eso en cuanto al tema de la economía, por ejemplo? Bueno, es lógico, obvio, ¿no? Que la coyuntura es una coyuntura difícil, que a muchos argentinos no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que estamos atravesando una crisis dura, ¿no? Que ya lleva casi un año. En abril del año pasado empezó la crisis cuando recibimos el shock externo traducido en que se cerraron los mercados para la Argentina y eso afectó a nuestro país más que al resto de la región porque somos más vulnerables, tenemos una economía más frágil, venimos de, como dijo el presidente, 80 años de altísima inflación, promedio, en los últimos 80 años el promedio anual de la inflación fue de 62,5%, el promedio, y sacando los picos de hiperinflación, es decir, que los problemas de la economía actual, la inflación, el dólar, la recesión, no son problemas nuevos. En los últimos 80 años, 1 cada 3 años fue recesivo, es decir, son los mismos problemas de la economía de toda la vida, a los cuales no podemos aplicarles las mismas recetas de toda la vida, porque vamos a ir al mismo lugar, al del fracaso y la frustración. Hoy estamos haciendo algunas cosas distintas, que yo entiendo son difíciles de percibir en un contexto tan difícil. El equilibrio de las cuentas públicas, que lo que entre en el Estado alcance para pagar los gastos, que es fundamental, porque es básico, obvio, pero que en la Argentina es una novedad. ¿Habrá acuerdo de precios? Bueno, nosotros estamos planteando dentro de estos lineamientos de reformas estructurales, porque queremos que esta vez sí realmente sea para siempre la derrota de la inflación. Estamos discutiendo con nuestros socios, sobre todo con los gobernadores de Cambiemos, con los 5 gobernadores de Cambiemos, que son los que tienen responsabilidad en el territorio, y en general con todos los socios de nuestro espacio político, estamos discutiendo medidas paliativas, medidas que les lleven alivio a la gente en este camino tan difícil. Bien. Y unos de esos caminos pasan por acordar ciertos precios durante un tiempo, este tiempo que todavía la inflación es un problema grave, y estamos encontrando buena receptividad en las principales empresas que producen alimentos. 40 productos de la canasta básica para los supermercados, ¿eso sería el acuerdo? Bueno, estamos trabajando en esa línea, vamos a juntarnos de nuevo entre nosotros primero, siempre abiertos a escuchar propuestas de la oposición en esta línea, y el presidente seguramente en los próximos días va a anunciar. ¿La idea es congelar las tarifas de los servicios públicos? A ver, vamos a hacer los mayores esfuerzos que podamos, dada la fragilidad que todavía tiene nuestra economía, para aliviar el bolsillo de la gente. Prefiero no anticiparme a las medidas porque primero las tenemos que discutir con nuestros socios y después el presidente las va a anunciar. ¿Cómo cree usted que la gente toma? Se lo tengo que preguntar porque el gobierno prometió pobreza cero, el combate a la inflación, y otras cuestiones que no están resueltas. Sí, yo siempre lo planteo, creo que de los errores que cometimos, y es bueno siempre mirando a la gente a los ojos plantearlo, porque nosotros no mentimos, y eso está claro que es así, pero por supuesto nos equivocamos, y creo que uno de los principales errores fue haber subestimado un poco el tamaño y la complejidad de los problemas que nos
de alguna manera persiguen a los argentinos desde hace tantas décadas. Subestimamos los problemas y sobreestimamos también la capacidad de resolverlos rápidamente. Y pusimos la vara muy alta, y cuando no llegaste a cumplir esas expectativas tan altas que pusiste, generás frustración en la gente. Y creo Ahora, que eso es lo que pasa. ¿Eso lo puede entender aquella persona que perdió el trabajo? ¿Aquella persona que no tiene la capacidad del salario que llega a fin de mes? Bueno, yo creo que la discusión... Primero plantear dos terrenos, ¿no? Acá estamos frente a, en Santa Fe, una elección local, sí, ¿no? Tenemos nuestros candidatos, José, Anita, Roy López Molina acá en Rosario. Van a plantear discusiones locales, porque si no, ¿para qué desdoblamos la elección? Desdoblar la elección para los santafesinos es mucha plata, digamos, es mucho más barato hubiera sido juntar la elección con la nacional. Si todos los vecinos de Santa Fe van a poner plata en los impuestos para bancar una elección desdoblada, ojalá que sirva por lo menos para plantear la discusión local, qué es lo que se puede mejorar en términos de lo que son las responsabilidades de la provincia, sí, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, las obras públicas provinciales. A ver, nosotros tenemos nuestras propuestas. Esta campaña tiene que ser propositiva y tiene que estar fundada en la problemática local. Ya va a haber tiempo para discutir problemática la cuestión local nacional en agosto y en octubre. Una problemática local es que la Nación todavía no pagó la deuda en materia de coparticipación, fallo de la Corte mediante. Esa es una forma de verla, ¿no? Nosotros, desde que asumimos, cumplimos con devolverle a la provincia lo que la provincia tenía que recibir por derecho, que es el famoso tema del 15% de coparticipación, que generó, a partir de esta decisión del presidente Macri, de devolverle esos fondos a las provincias, que la provincia tuviera superávit, como es el que tiene hoy. Las cuentas públicas de la provincia. Pensá que más de 200% crecieron los recursos de libre disponibilidad automáticos del 2015 a la fecha. Y eso claramente cambió la situación de la provincia para mejor, porque la provincia tiene muchos más recursos de origen nacional que los que tenía antes que asumiéramos nosotros. Justamente, a partir de esa discusión, lo que todavía debemos discutir y llegar a un acuerdo es lo pasado, el stock que se generó de otros gobiernos que no le devolvieron el 15% a la provincia. ¿Y por qué el gobernador es tan duro con el gobierno nacional? ¿O está pensando en una alternativa como la de La Baña, como una tercera alternativa? Tiene todo el derecho del mundo a elegir la alternativa que considere mejor. Yo, insisto, prefiero aprovechar este tiempo para discutir la problemática local. ¿Qué hacemos con la seguridad y el narcotráfico? Sí. Nosotros también tomamos la decisión política, disruptiva creo, para la provincia, de poner casi 4.000 efectivos federales, que es cerca del 20% del total de efectivos de la provincia, para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, las mafias. Y creo que tenemos que seguir en este camino de trabajo conjunto que antes no existía. Recordemos cómo era el vínculo del gobierno nacional anterior con los santafesinos. No existía ni siquiera la posibilidad de trabajar en equipo. Nosotros tomamos la decisión estratégica de trabajar en equipo con los santafesinos para derrotar, yo creo, una de las principales preocupaciones de los vecinos de Santa Fe, que es el narcotráfico, la inseguridad, las mafias, y estamos en el camino correcto. Cuando uno analiza cómo las estadísticas de homicidios, de robo, sobresale Santa Fe en términos de reducción de casos de homicidios y de robos por encima de cualquier otra provincia. Sin y eso embargo, tiene que ver con este trabajo. El principal problema, según la encuesta de los ciudadanos rosarinos. No podemos cometer el mismo error de creer que estos problemas de tantos años se resuelvan en tan solo 3. Pero lo importante es cómo estamos yendo por el camino correcto, que se refleja claramente en que Santa Fe es la provincia en donde más ha bajado los casos de homicidios, de robos y de narcotráfico. Y eso es muy importante porque tenemos que seguir en este camino. No podemos volver atrás. ¿Están convencidos que es el camino correcto? Estamos convencidos que es el camino correcto, que estamos haciendo cosas distintas para resolver los mismos problemas que tenemos desde hace décadas y décadas, y que si repitiéramos las mismas recetas, volveríamos a una situación de fracaso y de frustración. La semana pasada le preguntaba lo mismo a Rodríguez Larreta. El único plan es la candidatura del presidente para las próximas elecciones presidenciales. Desde el punto de vista electoral, estamos hablando, sí, el presidente ya ha dejado muy en claro que está dispuesto a ir por la reelección. Insisto, digo, más allá de las dificultades y de
de la angustia que viven muchos argentinos por un momento tan difícil. El presidente está convencido de que no tenemos que volver atrás, que la peor solución a estos problemas es volver a mirar al pasado, porque en el pasado no encontramos la respuesta a estos problemas que nos acompañan desde hace tantas décadas. Va a estar en la zona oeste de la ciudad de Rosario dentro de minutos nada más. Le agradezco mucho el paso por de 2 a 14. Muchísimas gracias. Y poder tener la posibilidad de hablar cara a cara. A sus órdenes. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en de 12 a 14, junto a la presencia de los candidatos de Cambiemos, fórmula para gobernador y vice, que también acompaña al funcionario nacional hoy en la ciudad de Rosario. Hay más de 12 a 14.